quien presenta la conferencia Nuevas formas de narrar, de la literatura a guiones de TV. Y nos acompaña como presentador Diego Martínez Ulanowski. Sin más preámbulo, comenzamos. Hello. So I have the honor to be here with one of my idols. Con uno de mis ídolos. He not only represented a whole Él no generation, solamente representó a toda una generación, que sabemos fue el cine de los 90 con Trainspotting, pero también él pudo reinventarse, siendo leal a su estilo, por el español mejor, siempre rompiendo las reglas. Y realmente es alguien que está haciendo pop, que se fue transformando y aplicando la palabra pop a cada una de las cosas que hace. ¿No se escucha? Un poco más fuerte. Un poco más. ¿Ahí me escuchan? Como decía, tengo el inmenso honor de estar aquí con uno de los escritores que considero más prolíficos y auténticos que hoy existen en el mundo. Todos lo conocen por haber escrito la novela que luego fue la película de Trainspotting, pero que a lo largo de su carrera sigue reinventándose, aplicando el espíritu punk a cada cosa que hace, a novelas, a scripts, a guiones. Ha incursionado en dirección también, ha dirigido videos musicales, ha escrito obras de teatro. La semana pasada, last week, he was DJing in London, in Brighton, in a dance festival. Es DJ, es escritor, hasta actor. You also did some cameos in places, so I just want you to welcome him. And so we will be talking about, vamos a estar hablando un poco de, no tanto de Trainspotting, que es algún tema que ya está bastante gastado, sino de él como personalidad, como creador, como una persona que rompe las reglas. ¿Y qué opinas sobre las nuevas maneras de consumir entretenimiento, la relación entre la literatura y los scripts, los guiones, algo en lo que está incursionando bastante? Así que demos la bienvenida a Mr. Irving Welsh. gracias. Gracias, amigo. Para empezar, me gustaría hablar un poco. Me gustaría hablar un poco de Trainspotting para hablar de este tema. Esta fue tu primera novela, fue una novela que aplicó high standards en tu carrera, que ya se... Más ética, porque donde yo crecí la gente no hacía sus historias, sino que las representaban en bares y ese tipo de cosas, y tenía ese tipo de ritmo. Entonces quise captar eso y quise también tener todo ese efecto. Y luego cuando se fue al cine, bueno, muchas personas querían hacer la película de este libro, y Danny Boyle, que eventualmente fue la persona que hizo esta película, me mandó una copia de Shallow Grave, que era su primera película, y yo estaba en Ámsterdam en ese entonces, y dije, ¿sabes qué? Realmente me gusta esta película, porque realmente cada guión debería de tener ese ritmo. Es lo primero que te dicen cuando escribes algo. Tienes que tener un ritmo, y muy pocas personas lo hacen. Realmente hacen como pedazos de diálogo y no tiene este ritmo.
y leí el guión de Shallow Grave y vi la película y vi que esta persona realmente tenía un ritmo auténtico y una manera excelente de operarlo así. Y yo sabía que ese estilo de cine iba a encajar muy bien con los personajes de Trainspotting. Y era la forma en que yo quería que se viera Trainspotting. Para mí tenía que ver con la energía de la película, era la energía de estos jóvenes. No quería que fuera de drogas, no quería que fuera un realismo social o un documental, sino que quería que saliera lo que se sentía en ese entonces a través de las representaciones, de las actuaciones. Y la relación que existía entre los actores y el público, pero no quería que fuera un mensaje social, sino simplemente entrar al mundo de ellos y decir, sabes que puedes entrar a su mundo o no, como tú quieras. Entonces, en realidad, me sentí muy optimista al respecto. Y en general la diferencia entre literatura y cine es que un lector que lee un libro, voy a empezar de nuevo, en general la diferencia que hay entre literatura y cine es que en general un lector cuando lee un libro puede crearse sus propios personajes, espacios. Me imagino que tú también tenías en tu cabeza cómo eran los personajes, cómo era el Sick Boy. ¿Participaste en la elección de personajes, de los actores? ¿Sientes que al final el producto final cobró vida propia o era parte de tu mundo interno que se plasmó? Pues en realidad tuve mucha suerte, porque conocía ya a muchos de los actores en términos de trabajo que ya habían realizado. Había visto a Hugh McGregor y había estado en una película de Dennis Miller donde él había estado muy joven. Y Bobby Carlyle, que era un actor de televisión muy bueno, pero de hecho Ewan Brender y Susan Butler ya había trabajado con ellos, porque ambos estuvieron en la obra de Trainspotting que salió antes de la película, en teatro, y eran buenísimos, y yo los recomendé con el productor y que el director Dan O'Boyle, y los eligieron basado en eso. Entonces sí, hasta cierto punto sí trabajé de manera muy estrecha con los actores. Digo, ya saben cómo son los personajes, y, o sea, imagínense, querían que unos fueran más fuertes que Robert Carlyle, porque es como muy chiquito Robert Carlyle, pero en Escocia los psicópatas son muy chiquitos, entonces realmente no importa. Y una vez que cobró vida la película, una vez que cobró vida la película, me imagino que en tu cabeza ya los personajes tenían cara. Luego de la novela Trainspotting, has hecho otras novelas que son precuelas o son secuelas de Trainspotting. Y has podido profundizar muchísimo en el mundo y la psicología de estos personajes. Cuando la escribías, ¿pensabas ya en los actores o tenías la imagen de los personajes iniciales de cuando escribiste Trainspotting? ¿Y cómo fue tener el peso de un éxito mundial tan grande como Trainspotting a poder continuar o pensar en lo que vino antes de esta historia? En realidad fue terrible, porque lo único que ves son los actores, ya no ves los personajes originales con los que estabas, porque el cine es un medio tan poderoso que coloniza tu mente, y si haces un libro y nunca lo vuelves a ver, como que no quieres saber nada al respecto, nunca lo vuelves a ver realmente. Pero si haces una película, vas a ver la película en la televisión, en un avión, o los lunes cuando estás borracho, pero con un libro no es así.
Entonces la forma de los personajes es colonizada totalmente por la imagen visual en pantalla. Eso significa que tienes que hacer algo terrible y regresar al libro. Si estás haciendo la segunda parte, tienes que regresar al libro y ver cómo recuerdas a estos personajes. Y no lo quieres hacer porque lo último que quieres hacer es regresar a un libro que habías escrito. Ya estás en el siguiente y como que no quieres regresar, pero lo tienes que hacer. Digo, tuve que regresar para tener el sentido otra vez de cuáles eran estos personajes. ¿Y por qué decidiste querer profundizar estos mundos? ¿Sentiste que con una primera novela y una primera película como que había algo que te faltaba a ti de descubrir de estos personajes? Son dos aspectos. Los personajes se vuelven pasivos y a la vez dominantes. Y son pasivos en el sentido de que tienes herramientas en tu caja de herramientas y si tienes un tema que tú quieres explorar, pues sacas las herramientas y dices, en vez de hacer un nuevo personaje, podemos decir, ¿sabes qué? Este personaje hará esta labor muy bien. Y ya tienen una historia, entonces puedes acceder muy rápidamente a un personaje. Pero el problema que surge ahí es que a veces tienes problemas en el libro. Por ejemplo, lo de Sick Boy, me di cuenta que el personaje era el novio, que era simplemente una versión más grande de Sick Boy, y en realidad era el Sick Boy. Entonces, pues vas trabajando con lo que tienes y dices, ya que lo tengo, pues quiero saber qué pasó con los otros personajes también. Entonces se convierte en una segunda parte sin tener esa intención en realidad. Es simplemente que te vas con el ímpetu que llevas. Y hablando de eso, en tu proceso de escritura, ¿cómo abordas la creación y cómo le das vida a estos personajes? ¿Tú eres de los escritores que piensan una estructura y luego hacen las escenas como si fuera más el modo cinematográfico, o sientes que los personajes cobran vida en ti y vas descubriendo mientras escribes sus historias y sus vidas? ¿Cómo abordas la escritura? Es chistoso, pero en realidad cada vez es diferente. Yo creo que para mí lo que hago es jugar un poco. Vas cambiando los contenidos con cada proyecto y me gusta cambiar los procesos, me gusta hacer las cosas de manera distintas, mezclarlas. Por ejemplo, una vez en la noche estaba escribiendo y después de 9 a 5 para ver qué es lo que sucede. Y si estás trabajando en un proyecto en casa, la otra parte lo haces en un café. Es decir, como mezclar el proceso un poco. A veces tomo muchas notas y luego le voy dando forma con una estructura, una historia. Y otros se impulsan totalmente por un personaje, ni siquiera estoy pensando en una historia. Hago una lista de estos personajes. O a veces llega la música y pienso en un personaje y hago un playlist. Y empiezo a hacer toda una lista de canciones para este personaje y voy haciendo una inmersión en este personaje, es como si me convirtiera en esta persona. A veces escuchas música que nunca escucharías, pero hice una película que se llama Built for Scoria y ahí escuché música que odio y realmente me gustó, me di cuenta que simplemente es un proceso de inmersión. Entonces sí, a veces hago un playlist o pienso en la historia. Bueno, también pienso mucho en su vida sexual, Lo llamo lo que juegan, dónde se quedan y con quién se acuestan. Es la matriz de armar todo un personaje y darle vida. Entonces los personajes tienen como todo un mundo y un background que tú conoces muy bien, que tal vez no son parte de específicamente las escenas que tú cuentas. Y eso me lleva como al otro tema, que es cuando pasas a una película, cuando pasas o a una serie, que es parte de lo que estábamos hablando, que está cambiando mucho el mundo de consumir entretenimiento. ¿Cómo crees que influye este mundo de los personajes y de la música tal vez que tocan
tú sabes que cuando se produce una película tal vez no pueden pagar todo el playlist. Bueno, en el caso de Trainspotting sí, porque tiene el mejor playlist del mundo, pero en muchas películas no tienen la lana o el acceso a poner toda la música que tú querrías. ¿Cómo acota eso al personaje y cómo en una película o en una serie el personaje se ve limitado a todo ese mundo exterior que tú creas? Creo que con la televisión y el cine no necesariamente tienes que incluir todo lo que usaste para crear un personaje. Por ejemplo, hago mucha música de estados anímicos para tener una idea más general, más macro de cómo será este guión. Y si estás trabajando en una serie o estás trabajando en una película, puedes tener un playlist. Y es posible que se lo des al director y tal vez ellos lo vean de una manera totalmente distinta y deben de hacerlo, ¿no? Ellos tienen que hacer la película que ellos quieren hacer o la serie de televisión que ellos quieren hacer. Y ese es precisamente el proceso adaptivo, el proceso de transformación, el proceso de colaboración, donde todos participan. Entonces sí, la música ayuda a crear al personaje, pero no necesariamente es lo que es la interfase con el público o la actuación. No necesariamente es lo que veremos reflejado en la película o en la serie de televisión. ¿Y las adaptaciones de tus otras novelas a cine, cómo las has recibido? Acid House, Ecstasy, las otras que salieron en cine. Noticias positivas, porque si hacen una película de un libro, es una situación ganar-ganar. Si es una película maravillosa, dicen, no, es que tenían un buen material, por eso era maravillosa la película. Tiene que ser maravillosa por el libro, pero si la película es fatal, dicen, no, es que echaron a perder mi libro tan increíble, es terrible. Entonces, hasta cierto punto, no pierdes. Y todas son experiencias positivas, porque nadie quiere hacer una mala película, todos quieren hacer la mejor película posible, pero a veces hay razones por las que no puedes hacer una buena película. Yo creo que Trainspotting funcionó muy bien, creo que fue maravilloso, creo que la película Scotiabank fue maravillosa, James McAvoy funcionó maravillosamente bien, y creo que Acetos también fue excelente, fue corta, con un presupuesto limitado. Creo que Éxtasis no fue muy buena película, porque perdimos la mitad de los recursos a 2 semanas de empezar a filmar y tuvimos que decidir si seguíamos o no. Y decidimos seguir, y eventualmente se convirtió en una película como más malhechilla, pero en realidad sí va con los guiones y los personajes, tiene como que su propia identidad, entonces fue una pena perder todos esos recursos, pero a veces tienes que seguir con lo que te da la vida y así disfrutar el proceso. Cada película ha sido algo que yo he disfrutado muchísimo. Y volviendo a la literatura, tú cuando hiciste Trainspotting, era tu primera novela, fue realmente un parteaguas porque mostrabas algo que no se había visto nunca. Yo me acuerdo, justo, como sabes, viví en Edimburgo en el 98 y para mí fue como, justo venía de Trainspotting, se estaba estrenando Acid House, tenía ganas de explorar toda esa escena loca que mostrabas en tu película y descubrí todo el mundo de música electrónica, el inicio de las raves, y tú tenías eso muy a flor de piel, lo estabas viviendo, y yo dije, este es un verdadero punk.
¿Cómo hiciste para luego a lo largo del tiempo poder reinventarte y seguir siendo un punk de espíritu? Bueno, ahora me dirás si te consideras un poco, ¿no? Pero ¿cómo hiciste, cómo haces para luego viviendo en este mundo de parafernalia y de viajes y de éxito para seguir siendo fiel a este mundo irreverente y rebelde que representas en toda tu literatura? Lo que es interesante de ser autor con cualquier tipo de creador es que te va formando lo que sucede en tu niñez, en tu adolescencia. Digo, desde que eres niño hasta que eres adolescente o llegas a los 20 años. Eso es lo que te forja, te forma como autor. Y no puedes escapar de eso. Esa sensibilidad siempre estará ahí. No es algo que tengas que trabajar. Y realmente esos son los cimientos de quién eres. No puedes escapar de eso. Te formas como persona y como autor te formas por las otras experiencias. Tienes que producir y claro, vas agregando a quién eres. Y adquieres como ciertas capas de sofisticación, pero la base, el núcleo de quién eres se forma por esas experiencias que vives. Y intentas siempre abordar temas que sabes que van a llevar un poco a la gente a los límites del pudor o de lo convencionalmente como aceptable, tocando temas como droga, sexo con animales, o temas que no son tan comunes en la literatura. O sea, lo haces a propósito, así que quiero picarles un poquito para ver qué me dicen. Realmente no es con ese propósito. Más bien como que entras a un mundo donde estás creando y lo más importante es la historia y los personajes tienen que ser constantes. No me gustan esos libros donde tienes como estos libros de fantasía donde tienen un tipo de personalidad y luego de repente son expertos en kung fu y dejan de ser tímidos y ahora andan tras los matones en la calle. No me encanta eso. Tienes que tener cierta constancia en el comportamiento de los personajes y con la historia para que sea interesante desde mi punto de vista. Para mí eso es lo más importante. Lo que sí me gusta hacer es que cuando estoy redactando, me gusta que el inconsciente haga un trabajo pesado, no lo pienso mucho y cuando lo vuelvo a leer tengo ciertos momentos donde digo, es así como, ay, ¿qué va a decir mi mamá cuando lea esto? No, digo, no mames, lo va a leer mi mamá. Y a veces tenía como una ansiedad o desesperanza terrible. Digo, tengo que tener esa sensación, ¿no? Y decía, no, mierda, mi mamá se va a volver loca cuando lea esto. Sí, excelente, va a funcionar. Y así sé que sí va a funcionar. Y sí. No sé, como que dices, sabes que mi mejor amigo me va a matar, mi ex esposa me va a secuestrar y me va a arrancar todos los dientes, mi novia me va a apuñalar cuando esté dormido. Así es cuando sabes que funciona, cuando tienes una reacción terrible de pena. ¿Y te ha pasado que gente cercana a ti te dijera, ese personaje soy yo, cabrón? O que tú tuvieras miedo de que la gente pensara que tú eras un personaje y que te diera en algún momento de la escritura algún pudor de no vayan a pensar que yo soy el que está haciendo esto? About 5 times every day. Como 5 veces al día. If somebody says, oh, that's me, Alguien dice, ese soy yo, ¿verdad? stop it. Y le digo, a ver, alto. Narcissistic. Eres muy narcisista y estás fantaseando. Y se van así como, bueno, y claro que sí se trata de ellos.
Con respecto a otras maneras, otros medios, ¿te gusta consumir series? ¿Qué tipo de entretenimiento consumes con la hora Netflix, Amazon, todo eso? ¿Qué ves? I love if you see an interest in decent series, Si ven cuál es mi interés en serie, me gustan las emocionantes. the best things to watch are, Creo que lo mejor es ver las interacciones humanas. go to the pub or go to dance. A veces si vas al bar o a bailar, If you go to the pub and spend a bit of al time bar o al there, pub, you go to the dance la vas a pasar muy bien. Si vas a bailar y estás por ahí all night or you hang out with some mates for a y weekend. ahí estás con tus amigos todo el fin de semana, pues esa es la serie. Ahí está toda la serie. You just kind of put it into some context. Es simplemente ponerlo en contexto. You can make it about ancient Rome. or you Digo, puede can- ser sobre Space. Roma antiguo o en el espacio, pero ahí están los personajes. Todos están haciendo lo mismo, los celos, los amoríos, los conflictos, las pérdidas, todo está ahí. En el pub, en el antro, lo único que lo tienes que hacer es cambiarlo de escenario. Y con respecto a eso, ¿sientes que hay gente que dice que las nuevas series, como las están abordando ahora, son mucho más parecidas a las novelas versus las películas serían más cuentos? Porque las series te permites más profundizar sobre la psicología y la naturaleza de un personaje sin importar tanto la acción versus un cuento que lo que prima más que el personaje es la acción. ¿Sientes que hay un poco de eso en este nuevo auge de las series o no? Yeah, I mean, I would say more like the new series have been the best ones. Yo creo que las mejores series More like novels and son más como novelas, no tan get into that psychological donde entras a la profundidad psicológica de los personajes. if you're doing something that's it's either it's like a lot of the Por a ejemplo, lot of series are just muchas series son puro género, they're like kind of crime or son como de crimen o de suspenso, a kind of tienen resolution. que entregar cierta resolución. No se trata de personajes, sino es el género. Pero series de las maravillas de HBO de ya hace unos años, It pero wasn't very much they're very character based and they're very se basan mucho en el personaje. story wise it doesn't Y en términos de la historia, como que no importa tanto qué sucede en la historia. Las dos cosas que son importantes son el desarrollo del personaje a lo largo del tiempo y los temas, es decir, lo que está sucediendo en el mundo y en la sociedad y cómo los personajes responden a estos cambios en el mundo y en la sociedad y tratan de adaptarse a este that's where you get the mundo. story from. De ahí sale la historia. I'm not that interested when you have something like a crime or a No me thriller. interesa mucho en el suspenso, crimen, Going through this donde vas disparando a los malos y es como un proceso muy estructurado. Eso no me interesa tanto. ¿Y cómo convives con la tecnología y el consumo masivo de entretenimiento y de estímulos que hay ahora? ¿Usas redes sociales? De nuevo. ¿Repito o...? Yeah, I mean, we're in that kind of interesting time now. Estamos ahora en un tiempo muy interesante We're moving into a world where we don't porque vamos hacia un mundo produce physical goods. donde ya no estamos produciendo Like in this room, we can produce algo tan robots. tangible, o sea, podemos producir tantas cosas intangibles a cero costo. Entonces, en el largo plazo estamos produciendo información, algo intelectual, y es algo que no se puede monetizar. Entonces, por ejemplo, las utilidades van hacia cero, aún en las empresas de alta tecnología sobreviven por comerciales, pero está bajando porque hay pocas personas para comprar los productos. Así es como están generando ingresos. Entonces creo que vamos hacia un mundo totalmente nuevo, a un paradigma totalmente nuevo.
I actually think that Y en realidad, sin meterme a ciencia ficción y matar a todos con láseres ni nada así, pero realmente creo que vamos hacia una cultura diferente, a una sociedad en la que no necesitamos la cultura como lo necesitábamos en el pasado. Cada vez estamos viendo nuevas formas de comunicarnos. Ahora nos comunicamos a través de una red que es mucho más poderosa que cualquier otro mecanismo que hayamos tenido. Estamos viendo formas de inteligencia artificial y cómo entrar al subconsciente y tratar de comunicarnos así. Y realmente estamos tratando de llegar a un punto donde no necesitamos la forma física para comunicarnos, donde no necesitamos las formas de vida de carbono. Digo, es algo de ciencia ficción a lo mejor, pero en realidad no falta mucho. Creo que vamos hacia eso. Entonces vamos a una sociedad donde no tenemos que contar cuentos, historias. Estamos tratando de matar algo. Tenemos diferentes canales de historia, de información, de entretenimiento, y estamos tratando de llegar a un punto en el que podamos transmitir estas historias a través de comunicación, a través de telepatía. Entonces creo que vamos a ir hacia allá, estamos yendo más allá de la cultura, más allá de los medios que lo transmiten, sino que ahora nos vamos a transmitir nosotros a través de una idea de energía pura. Hasta cierto punto estoy diciendo tonterías de ciencia ficción, pero lo que vemos es que este mundo de la ciencia ficción ya nos está alcanzando muy rápidamente. Si vemos las series que tenemos actualmente, es interesante recordar que Westboro, que era lo más nuevo, ahora es muy viejo, era de los 70, pero todo el modelo se basaba en algo que sucedió hace muchísimo. Tenemos a Philip K. Dick, que eran los autores que hablaban de profecías, ahora ya son programas. Y en sus tiempos pensaban que estaba loco. Entonces, la ciencia ficción es ficción y nos está alcanzando en la realidad de la vida. Vean las ciudades que tenemos ahora. Tenemos, por ejemplo, Black Murder. Hace 10 años Black Murder sería algo que no podríamos entender en lo absoluto, pero ahora es algo muy general, muy aceptado. Creo que estamos pasando por tiempos muy interesantes para los humanos, pero creo que todo esto de arte, cultura y transmisión de información y comunicación va a cambiar totalmente todas las cosas. Y hablando de eso, ¿cómo tú formaste parte del movimiento punk de Londres, luego en los 90s con Trainspotting y todo el dance yo siento, tal vez me equivoco, que como que eres un espíritu punk que se ha ido adecuando a cada época, cada década, y pudiendo representar un poco lo que vive esta juventud incomprendida. Tengo mucha curiosidad de saber qué opinas de ese sentimiento punk en la generación actual y cómo se vive ser punk con las redes sociales y con ese marketing personal que la gente hace todo el tiempo de sí misma, con la sobreexposición, con el querer mostrar una vida perfecta. ¿Sientes que hoy en día, con ese contexto en el que vivimos tan alienante, que dices de Black Mirror y así, podemos de alguna manera como ser auténticos? Creo que todos queremos contar nuestra propia verdad. Todo artista quiere hacer eso. A final de cuentas, ese es el meollo del asunto. Para mí, tuve una influencia muy importante con David Bowie, porque si estabas en Inglaterra en esos entonces y eras de la clase obrera, David Bowie te daba permiso de ser diferente
diferentes personas, te daba permiso de muchas cosas. Entré al rock con Bowie y después fui con los inicios de punk con Iggy Pop y los New York Dolls y Sad Rudies. Y después me metí a la música electrónica y Kraftwerk con Bowie. Y fue una manera que me llevó a techno y Accetos. Y pude pasar por todas estas cosas a través de David Bowie, porque él creía que te metes en cualquier cosa que te interese y luego tú lo filtras a través de tus propias líneas. Y todos los que yo conocía que eran punks en Londres en el 77 estaban obsesionados con Bowie. Todos estaban obsesionados con él. Y teníamos a John Lennon, a John Strummer, y luego tenías los otros grupos que yo lo había escuchado. Todos ellos estaban obsesionados con Bowie. Todos éramos hijos de Bowie. Y de ahí tienes personas como, por ejemplo, los Sex Pistols, y con Manchester Freeway, y Verna Summer, de Joy Vision, y Johnny Marr de los Smiths. Es decir, todas estas personas eran de Manchester y los únicos que iban a ese lugar eran personas interesadas en la música. Entonces, esto tuvo un efecto cascada, pero mi punto de entrada a todo esto fue por Bowie, porque él se metió en esto y él fue generoso. Compartió su arte, compartió su espíritu, su música, y no solamente su música, sino que también entró a los diferentes ritmos con los que él trabajaba, y también a dance por él. Entonces, si tú eras de la clase obrera, no tenías esa educación cultural, nadie te la iba a dar. No te iban a enseñar eso en la escuela. Tu familia no te lo iba a enseñar, sino que venía de un tipo, porque todos lo amábamos, porque era de glam rock, y luego si prestabas atención a lo que a él hacía, estaba haciendo cosas asombrosas y le daba poder a toda una nueva generación de reyes. ¿Y sientes que hoy en día hay esa autenticidad y esa exploración que Bowie representó en los 70s, 80s o no? Yeah, I mean, it's hard to do because we live in a very different culture now. Es difícil porque ahora estamos en una cultura muy distinta. Estamos en una cultura de medios, porque ya todo está en internet. Todas las subculturas que tenemos ya están extintas. En el Reino Unido tenías punks, los mods, los acetors, rivers, tenías los hooligans del fútbol. Había un montón de culturas industriales de la clase obrera, y luego tenemos la era post-industria, donde estamos en una era de medios, donde vamos generalizando todo. No tienes como diferentes bolsillos de incubación donde puedan desarrollarse. Entonces creo que todo esto es muy accesible para todos, entonces hace que sea muy difícil tener una subcultura, un tipo de cultura underground. Y al final de cuentas regreso a la idea que decía, y es triste para mí porque soy de la clase obrera y me pregunto si como humanos nos estamos alejando de la cultura, si vamos a un tiempo de post-cultura donde queremos comunicarnos de maneras distintas, porque la cultura tiene que ver a final de cuentas con comunicación y de entablar lazos.
creo que vamos hacia comunicación y entablar lazos de una manera postcultural. ¿Y de qué temas te interesa hablar ahora? Ahora estás por sacar un libro. Bueno, ya lo sacaste en inglés, todavía no en español. Se llama Dead Man's Trousers. ¿De qué tema va? Oh, yeah, that's my new book. Ah, sí, ese es mi libro nuevo. Va a salir en español el siguiente año. It's basically the third in the Básicamente es la trilogía de Trainspotting. Es la tercera parte, es cómo están estos personajes ahora. I think the way I'm looking at it, Y it's yo something was about diría que betrayal. si Trainspotting se tratara de traición y fueron de venganza, definitivamente este es como la redención toda torcida. Yo diría que es la tercera parte de la trilogía. Lo tenía con Skag Boys y luego lo hice con The Blade Artist, pero básicamente son los 3 libros que tengo de Trainspotting. Y por último, antes de pasar a preguntas, ¿Did you choose life? I don't know, but I don't really make conscious choices. No sé, no creo que tengas decisiones conscientes de cualquier cosa que hagas. I think somewhere along the Creo line, que de alguna manera logré tener desórdenes compulsivos obsesivos. Y significa que me aburro con lo mismo, entonces me voy con cosas más productivas que me ayuden más. Por ejemplo, creo que pilates y boxeo es mejor para mí que drogas y alcohol, pero la verdad me sigue gustando hacer las dos cosas. Buenísimo, gran respuesta. Vamos a pasar a algunas preguntas del público. ¿Hay micrófono para ellos? ¿Allá? Preguntas. Allá. Hola, hola. Buenas tardes, Mr. Walsh. Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto y bueno, tengo 2 preguntas para usted. La primera es, ¿cuál es la diferencia de Irving Welsh antes de la primera novela de Trainspotting y cuál es el Irving Welsh de ahora? O sea, ¿qué estás cambiando en tus historias y en tu cabeza que está pasando? Y la segunda es, bueno, en todo lo que escribes acerca de bueno, de lo que no es tan bueno de la humanidad, de la decadencia, lo miserable y todo este asunto que pasaba en Europa en esos momentos, en los jóvenes, en la juventud, ¿cómo lidiabas con todas esas críticas que las reglas morales te decían que hicieras y tú las como contradecías? Y cómo lo sobrellevaste pues en la sociedad y contigo mismo, porque bueno, yo ahorita estoy emprendiendo una compañía de teatro y estoy como por la dramaturgia, entonces quiero saber, porque tú me has inspirado para algunas cosas, tanto literarias como musicales, entonces quiero saber cómo lidias con la sociedad y con tu cabeza de que pues lo estoy haciendo bien, pero a lo mejor no es tan bueno. Okay, I'm going to do the second question first. Voy a responder la segunda pregunta primero. ¿Cómo lidiar con la crítica y las expectativas de la sociedad de que vas a hacer las cosas de cierta manera? Yo diría que tiene que ver que te valga madre ciertas cosas y que te valgan madres otras. Las cosas que no te deben de valer madres son
las críticas de personas que son profesionales en dar su crítica. Lo que sí me interesa es la respuesta de aquellas personas que no tienen intereses escondidos. No confío en aquellos que reciben un sueldo por hacer su crítica, porque vienen como de un segmento muy específico de la sociedad. Yo confío en los que salen, en los que se meten en los materiales, que salen a los bares y que platican conmigo y me dan retroalimentación sobre las películas y los libros. Creo que realmente no me interesan los críticos profesionales, sino que me interesa lo que dicen las personas que lo viven, las generalidades en el mundo. Y no he cambiado. It's funny when I go back to Edinburgh. Cuando regreso a Edimburgo I go to the pub with the pals. y entro al pub al papá, I lived in America now for 10 y years. digo, estuve en Estados Unidos 10 años, y cuando regreso, Sit in the pub and they kind of all sit there. entro al bar, al club, y como que me voltean a ver todos así, They're looking at me as if to say, y como que looking quieren for sight ver change. qué cambios he tenido, quieren ver si So I get out of the way really early. ha habido una transformación en mí, entonces los volteo a ver y les digo, ¿saben qué? Voy a ir al baño. Fuck is you talking about? Fucking restroom, you cunt. Fuck you. Y empiezan a todos a maltratar y demás porque digo restroom en vez de ir al I mean, baño. I think we're all changing, like, you know. Pero creo que a final de cuentas todos estamos cambiando. Y si eres parte de una figura pública, si eres una figura pública, eres más consciente de eso. Digo, la gente presta más atención a esto. Uno de mis mejores amigos ha tenido mucho éxito, es constructor, pero ha ganado mucho dinero. Y cuando salimos a tomar, dice, ay sí, ya cambiaste porque te fuiste a vivir a Miami. Y yo le dije, no mames, vives en una puta mansión, así que no me digas a mí que no has cambiado, deberías estar en un departamentito como yo. Tú ahora estás en una pinche mansión. Entonces, lamento que tú lo veas así, en realidad tú vives mucho mejor que yo, así que vete a la fregada. Eso de que yo he cambiado, así que no he cambiado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la cátedra, la verdad, nos encantó bastante. Voy directo a la pregunta. ¿Qué opinas, ahorita que llegaste a tocar algunos temas acerca de la información mediática, estos híbridos que han estado existiendo entre la literatura, el arte y la tecnología? Me gustaría conocer tu opinión y si más adelante llegarías a tener un proyecto en el cual combines el arte, no sé, las ideas arcaicas, combinadas con la tecnología. Estoy hablando un poco de diversificación en cuanto a la música, por poner un ejemplo con David Lynch, que él no nada más hacía las películas, sino que también hace algunas canciones. Björk, que estuvo participando de actriz y también estuvo haciendo su música. Me gustaría conocer tu punto de vista y si es que tienes algún plan a futuro de poder masificar tu arte, no sé, plasmarla en algún videojuego con la mente retorcida de Syd Barrett, de Pink Floyd, no sé, alguna historia que te nazca en cuanto a ese híbrido entre arte, cultura, tecnología. Yeah, I mean, I think that it's a big cliche that people say, oh, Es un cliché de que dicen que la tecnología rompe barreras, pero la verdad es que sí. El problema es que la forma en que consumimos la cultura se hace de manera muy tradicional. Un ejemplo sería que mi gerente Trevor hace algo en Los Ángeles con chavos que están ahí, donde están a 8 millas de Hollywood y se ve el símbolo de Hollywood y no representa nada para ellos, digo. Es lo mismo para los que están en Edinburgh, porque puedes ver el castillo de Edinburgh a una distancia y es lo mismo. Y Trevor quería que más personas de South Central estuvieran en Hollywood. Entonces trae a muchos cineastas, a muchos guionistas, actores. Y tienen
estas cámaras digitales que regalan en los Oscars, entonces él va a quitarles todas las cámaras y dice, a ver, váyanse a la fregada, ustedes no necesitan esto, me voy a llevar estas cámaras y se los voy a llevar a estos chavos de Los Ángeles de South Central. Y les llevan las cámaras para que ellos puedan hacer cosas y luego los llevan a la agencia y lo primero que dicen es, tienes a Valiant Morrissey, lo primero que dicen cuando ven esto es dicen, esto es maravilloso, ¿quién es el director? ¿Y quién es el cineasta? ¿Quiénes son los actores? ¿Quién está en vestuario? Y estos chavitos dicen, váyanse a la fregada, hicimos nuestra película y se acabó. Simplemente lo hacen. Hay muchas maneras de verlo. Y puedes decir, no, es que van a crecer estos chavos y van a cambiar, pero no es así. En realidad es la forma en que está cambiando la tecnología, está cambiando la relación con la exhibición, no solamente de cine, sino en todas las formas de arte. Y los chavos van bien, están haciendo las cosas de una manera mucho más sensible, intuitiva, cinética, simplemente salen y hacen las cosas. No están tan conscientes, son simplemente cineastas, genéticamente están haciendo algo y ya. Entonces, creo que la respuesta es sí, se van a dar cosas así. Digo, ¿por qué querrías hacerlo de otra manera? Estoy haciendo algo con Sony, del nacimiento de Acetose y cómo afectó al mundo. Tienes que tener música. ¿Por qué no querrías que se produzcan montones de música? Puedes tener filmaciones que se hacen en línea. Digo, las cosas no tienen que ser lineales. Estábamos hablando de cómo vamos a entregarlo y estábamos diciendo, bueno, va a durar 1 hora, media hora. ¿Por qué? Puede ser de 5 minutos por 500. Hay que consumirlo en el momento que tenga sentido y la forma en que tenga sentido. Dicen que la atención de los jóvenes es cortísima. Pues están consumiendo información de una manera distinta y no necesariamente es algo malo. Denles opciones, pónganlos en bloquecitos. Simplemente hay nuevos modos de entrega. No tenemos que ser tan inflexibles. También podemos experimentar las cosas de manera simultánea. Puede ser también un soundtrack o todo junto. No hay razón ya de por qué las cosas se tienen que poner en ciertas categorías nada más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Picasso. Sé que el evento es un evento cultural, que se trata de los libros, que se trata de la música, del arte, en fin. Sin embargo, en realidad tengo un montón de preguntas, pero más bien es una conversación que me gustaría tener contigo. Es un tema diferente al arte, que de algún momento va de la mano. Actualmente aquí en México se está viviendo un año electoral y tenemos a 3, a 4 aspirantes a la presidencia. Tú has vivido en Miami, has vivido en Chicago, has estado cerca de la cultura mexicana. ¿Has tenido oportunidad de saber sobre las propuestas políticas? Y de hacer así, ¿crees que existe una similitud con la política de Margaret Thatcher que tú viviste y que de alguna forma fue impactante para United Kingdom? Porque supongo que no esperas que no se repita. Si de ser así, ¿crees que se pueda vivir aquí en México? Well, I think that what we saw. Bueno, creo que lo que nosotros vimos en el Reino Unido, de hecho en los últimos
trade unions. En, Whereas the more con Thatcher fue bajar sueldos, quitar sindicatos. Todo esto it's a whole neoliberal project fue where un everything is proyecto like neoliberal very, very wealthy. donde So todo the se 1% is va al 1% de los más ricos. Y este es un fenómeno global. basically done Y now, básicamente financialization project. Es un proyecto de Not so much through the water de finanzas que se hace a través de cosas como education. educación. Basically kind of get people to send their kids to college. Básicamente, Short vocational. los papás mandan a sus hijos a la universidad a estudiar algo que no les sirve de nada y luego se van a prácticas profesionales. Pareciera que los bancos y los gobiernos van de la mano y básicamente agarran los activos de las personas para que hipotequen nuevamente su casa. Y los servicios de salud son otro. Por ejemplo, en Gran Bretaña quieren tener un servicio de salud en el que el 50%, bueno, por ejemplo, vives hasta los 100, pero estás enfermo los últimos 50 años, entonces estás todo jodido y tienes que usar servicios de salud. Entonces, básicamente eres un consumidor de estas píldoras espantosas para que te puedas sentir mejor de todas estas terribles hamburguesas que te comiste y todo el aire terrible que respiraste. Esto es algo global. Y toda la idea del neoliberalismo y de estas nuevas finanzas es algo que está sucediendo básicamente en todo el mundo, o sea, está llegando a todo el mundo. Y es una filosofía política de ir a. Y de la mano con eso también hay una reacción nacionalista contra la globalización. Pero básicamente es lo mismo, es otro grupo que quiere explotar a los que están en casa. Entonces, creo que es la política de nuestro tiempo y todas se dan de una forma o de otra, a veces se dan de manera más acelerada. Pero lo que es interesante es que si vemos lo que está sucediendo en Francia, tenemos a Macron que está tratando de resolver el problema con ir más recursos a los elementos más ricos de la sociedad, pero también es el neoliberalismo que destruye el capitalismo. Por ejemplo, yo soy de la izquierda y yo ahora quiero preservar el capitalismo porque no sabemos qué lo va a reemplazar. Ahora nosotros queremos mantener un modelo de transición hacia el anarquismo y realmente los neoliberales son los que están diciendo vamos a destruir el capitalismo. Los que no entendían las economías de escala y los monopolios están forzando este nuevo camino, pero cuando concentramos toda la riqueza en tan pocas manos, la riqueza como concepto pierde valor. Entonces todo esto empieza como a fragmentarse. Irónicamente, los marxistas son los neoliberales, son los que están precipitando la crisis de este capitalismo global. Tenemos tiempo para una última pregunta. We have time. Aquí, micrófono. Allá. Aquí. Bueno, ok. Mi pregunta es, ¿cómo es que la literatura de William S. Burroughs ha influido en sus obras y cuál es su playlist para ponerse completamente loco? I think, yeah, I mean, Burroughs is tremendously influential. Sin lugar a duda fue un autor que fue fantástico para mí. Me acuerdo de Nick Lunch y estaba en un tren, iba a Londres y nunca había leído algo así. Y yo dije, esto es increíble. Este tipo realmente ha podido aprovechar la libertad de la página en blanco hasta su punto máximo.
how many more books can you write Y like that? dices, You ¿cómo know, podría that's volver a like, escribir un libro así? there is a logic and a sense, Pero hay a una narrative to it. lógica y hay una narrativa y tiene sentido. Simplemente te hace pensar de maneras distintas. Realmente es un escritor increíble. Y creo que Burroughs fue el que hizo un trabajo maravilloso más adelante de los Red Knights. Creo que sus libros que hizo después fueron mejores que los primeros. Creo que son de los pocos autores que se volvieron mejores mientras menos famoso era. But my playlist would be, I'm Mi actually playlist. working on a song. Bueno, he estado trabajando en una canción Done with this legendary de- acetous producer in Britain, de un Steve productor Mark. Acetos We've en got this, el Reino Unido, we've Steve done a Mark, kind of, a space y estamos disco, haciendo Axie como Cameron, so, una combinación de disco in the acetous espacial track. de So that would be on the Acetos. playlist. Ese And, sería parte de mi yeah, I playlist. mean, that Y would be, sí, I would just play that one on the loop. That'll make everybody yo go crazy. simplemente lo pondría una y otra vez, y eso volvería loca, I don't por know sin if lugar a anybody's duda. on Facebook. No sé si alguien nos sigue en Facebook, pero subiré la canción ahí para que todos puedan escuchar mi música loca de un clavado a Acetos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por estar todos aquí. Obviamente a Irving Welsh por haber recorrido la mitad del mundo. Gracias a mi amigo Diego. No lo estaba ignorando, pero no quería escucharme a él mismo en un oído, entonces por eso me quitaba el audífono. Pero muchísimas gracias por venir. Muchos saludos. Ese tabla para mí. Ese tabla para you? Para usted? Sí. Agradecemos la participación de Ingrid y Diego Martínez Ulanowski. Reciben de manos de Carlos María Flores Ribeira un reconocimiento.